Bien, buenos días con todos. El día de hoy, prosiguiendo con la segunda fecha de la primera Jornada Científica Internacional Oftalmociencia y NOIMO 2024, vamos a continuar con el bloque de la presentación de trabajos de investigación y para eso, bueno, los autores aquí presentes, tanto la doctora Andrea Concha, un servidor y en colaboración con los doctores del Laboratorio de Patología Ocular del Instituto Nacional de Oftalmología, les traemos nuestro trabajo que se titula Caracterización clínico-patológica de pacientes con melanoma conjuntival en un centro oftalmológico del tercer nivel en ese periodo, 2012-2023. Para ello declaramos no tener ningún tipo de conflicto de interés al momento de hacer el estudio y la siguiente presentación, y esta va a ser desglosada en introducción, objetivos, materiales y métodos, resultados con las discusiones y finalmente las conclusiones. Entonces, tenemos que de por sí el melanoma ocular primario puede aparecer a diferentes localizaciones. Puede aparecer a nivel de la órbita, puede ser un melanoma en el párpado, puede ser uveal y también melanoma conjuntival. Si de por sí ya la patología neoplásica ocular es algo infrecuente, en específico el melanoma conjuntival lo va a ser aún más infrecuente porque, como vemos, representa solo del 2 al 5% de todos los tumores oculares. Y si hablamos solamente de melanomas, puede llegar hasta un 7%. Entonces vemos que es una entidad bastante frecuente, pero lo que destaca, y como vemos ahí a la derecha, es que es altamente mortal, ¿no? Tranquilamente supera el 30% de mortalidad en los pacientes, pese a ser tan infrecuente, ¿no? Esta neoplasia maligna, el melanoma en sí, va a aparecer su origen como una proliferación maligna de los melanocitos que se ubican generalmente en la capa basal del epitelio. Y normalmente, como vamos a ver, van a aparecer en una lesión que ya estaba previamente establecida, es decir, una lesión premaligna preexistente. La más frecuente, que se describe incluso en la literatura, es la melanosis adquirida primaria con atipia, que representa hasta un 74% de los casos. De por sí, la melanosis adquirida primaria, recordemos que es esta pigmentación, digamos, difusa de la conjuntiva, ¿no? Y que puede ser bastante generalizada, pero en específico cuando esta presenta atipia, incluso hasta un 12% de pacientes que tienen esta condición van a terminar en melanoma, se ha visto. O puede aparecer en una lesión ya más circunscrita como un nevus melanocítico, y también se ha descrito que puede aparecer de novo, ¿no? Sin una lesión preexistente. Esta lesión va a aparecer como una placa, como una mácula, o ya como una tumoración, ¿no? Una lesión elevada que puede ser asintomática, puede ser vascularizada, puede ser marrón oscura o incluso más infrecuentemente amelanótica, ¿no? La localización, como vamos a tener, es que lo más frecuente es encontrarla a nivel de la conjuntiva vulvar, y luego de eso la encontramos a nivel de conjuntiva palpebral, fornix, por ejemplo, y también plica y carúncula, siendo estas últimas localizaciones las que le va a conferir un peor pronóstico al paciente. Hemos encontrado de por sí bastante literatura que la reporta, sobre todo en otras latitudes, pero a nivel regional como tal, y más aún a nivel nacional, vemos que no hay trabajos publicados, ¿no? A nivel nacional, por ejemplo, lo que sí hemos encontrado es data de 1983, publicada en un estudio en el Hospital Santo Toribio de Mogrovejo, que juntaba 101 casos de lesiones pigmentadas en la conjuntiva, ¿no? Y dentro de ellos se encontraban 14 casos de melanoma conjuntival. Pero luego de eso no encontramos más información al respecto. Entonces, como vemos, es una entidad poco frecuente, es poco reportada y, como recalco, es de muy mal pronóstico, ¿no? Porque si bien cuando uno piensa en patologías oculares más estamos quizá considerando discapacidad visual, ceguera, etcétera, que es morbilidad, aquí los pacientes fallecen, ¿no? Y fallecen en cantidad. Entonces, siendo esta entidad tan importante, no sería necesario o conocer, digamos, qué distingue a nuestros propios pacientes, claro que sí, ¿no? Entonces, por eso es que hemos planteado como nuestro principal objetivo describir justamente el perfil clínico patológico de los pacientes con el diagnóstico confirmado a nivel histopatológico de melanoma conjuntival en el Instituto Nacional de Oftalmología en ese periodo de tiempo, 2012-2023. También, como objetivos específicos, nos planteamos describir sus características demográficas y clínicas, el tipo celular, si es que habría alguno preponderante, y también la lesión premaligna asociada más frecuente, ¿no? Entonces, estamos ante un trabajo, ante un estudio descriptivo, retrospectivo y transversal, y lo que hicimos fue, primero, acudir justamente al laboratorio de patología ocular José Bendaño Valdés en el Lino, porque siempre que llegan cualquier tipo de muestras, estas son, digamos, codificadas y anotadas en un libro donde está compilado todas las muestras, como les repito, que llegan. Y lo que hicimos fue identificar aquellas que tuvieran como un diagnóstico presuntivo o inicial
de una tumoración conjuntival en general o afín, algún diagnóstico, para ampliar el rango de búsqueda y que no se nos escape, digamos, ningún caso de melanoma confirmado, ¿no?, en ese periodo de tiempo. Como nuestro criterio de selección era que tenga el diagnóstico confirmado histopatológico de melanoma conjuntival, pues enrolamos a la totalidad de esos pacientes y luego acudimos al servicio de archivo, donde hicimos una doble validación entre los reportes que encontramos y las historias clínicas, ¿no?, para constatar la información que en ella se contenía. Y finalmente excluimos a aquellos pacientes donde no pudiéramos precisar que el origen del melanoma fuese conjuntival, ¿no?, que no pudiéramos precisar si era primario de conjuntivo. Entonces lo que obtuvimos fue que encontramos finalmente 30 casos, 30 pacientes con diagnóstico confirmado de melanoma conjuntival. Y dentro de ellos, como vemos, encontramos que el 70% correspondía a la población femenina y la mayoría, poco más de la mitad, pertenecía a la población adulta mayor, ¿no?, más de 60 años. ¿Qué nos dice la literatura al respecto? Pues si bien encontramos que la mayoría fue 70%, de por sí no se ha descrito mayor diferencia entre sexos en la presencia de melanoma conjuntival, aunque sí también la literatura reporta que puede haber un rol ahí sobre los receptores los receptores hormonales, que algunas lesiones pigmentadas en la conjuntiva están presentes. Pero aún así en melanoma conjuntival no se ha hecho estadísticamente significativa la diferencia entre ambos sexos. Y también en cuanto a la edad, la literatura escribe que es usual que aparezca entre los 55 y 65 años, y en nuestro caso la media fue 59.9 años. El paciente de mayor edad que encontramos tenía 88 años, y como caso anecdótico el paciente más joven que tuvimos fue un paciente varón de 19 años de edad, ¿no? Vemos que la localización más frecuente fue a nivel de la conjuntiva vulvar, 93% de los casos, y luego carúncula, ¿no? La literatura también se condice al respecto porque ven que la localización, como comentaba, más frecuente es ese nivel, conjuntiva vulvar. Y la lateralidad principal que encontramos fue un poco más de la mitad de los casos en el ojo derecho. Luego encontramos que el tipo celular preponderante, si bien, como vemos, no en todas las láminas estaba descrito el tipo celular, vemos que poco más de la mitad sí la precisaba, y de entre este grupo, la gran mayoría pertenecía o estaba dominada por la estirpe epitelioide, ¿no?, siendo hasta el 56% de estos casos. Y lo cual también va en relación con el resto de la literatura, ¿no?, que describe que esta puede estar presente hasta en un 75% de los casos, y es importante esta diferencia porque sí se ha visto que algunos tipos u otros van a darle también otro pronóstico al paciente, ¿no? Por ejemplo, el tipo mixto, como vemos a la derecha, el fusiforme epitelioide, tiene hasta 4 veces peor pronóstico que si solo fuese epitelioide. Y finalmente tenemos que en algunos pacientes también se pudo identificar que había una lesión premaligna asociada, y en este caso fueron 14 de los pacientes, y de este grupo también la población que destacó fue aquellos que tenían ya de base una melanosis adquirida primaria, ¿no?, hasta el 71% de los casos, que también va en relación a la literatura. Algo que cabe destacar aquí es que, como vemos, del total de pacientes que fueron diagnosticados, ¿no?, de manera confirmada de melanoma conjuntival, el 83% de los pacientes fueron enviados ya con esa sospecha clínica, ¿no? Y eso es muy importante a mantener porque, como comentaba, es crucial diagnosticarlo tempranamente y sospechar, y para ello luego poder brindar el tratamiento oportuno. Para ir cerrando, entonces, podemos concluir que el reporte de melanoma conjuntival pues, es algo infrecuente, pero vemos que la gran mayoría de pacientes que se afectan por esto va a ser la población adulta mayor, que la localización más frecuente de la conjuntiva, de la melanoma conjuntival va a ser a nivel de la conjuntiva vulvar, y que en nuestros estudios en específico, en los datos que tenemos al alcance, el tipo preponderante también es el tipo celular epitelioide, y del mismo modo, en aquellos casos donde sí hubo una lesión premaligna descrita, la más frecuente fue la melanosis adquirida primaria, ¿no? Si bien o estamos conscientes de que hay un importante porcentaje que aún no se ha podido precisar tal vez el tipo celular o si es que hubo o no una lesión premaligna preexistente, vemos que en los datos donde sí tenemos resultados positivos o específicos están en relación con la literatura que mundialmente se ha descrito. Por lo tanto, podríamos quizá también sospechar que en este porcentaje donde no tenemos aún el dato precisado, quizá la proporción también se mantenga de la misma manera, ¿no? Entonces, eso es todo en cuanto quería traerles. Muchas gracias por su atención.